Hola, bienvenidos a una nueva clase de Administración Financiera en la que vamos a hablar del sistema financiero, particularmente del sistema financiero argentino. En esta clase vamos a hablar del rol del gerente financiero y la maximización de valor, la intermediación financiera que se da en el mercado bancario, las tasas activas, pasivas y el spread bancario, la desintermediación, eficiencia y reducción de costos que implica el participar o comprar el mercado de capitales, y las diferencias claves entre renta fija, que son títulos de deuda, y renta variable, que son las acciones en el mercado de capitales. Para esto vamos a trabajar sobre el caso de Logística Sur, S.A., ¿sí? A ver, Logística Sur es una pyme familiar de transporte y logística y tiene una necesidad urgente de renovar su flota de camiones. Para poder renovar la flota de camiones necesita 50 millones de pesos, ¿sí? Hay una condición clave que ponen los dueños de la empresa y es que se consiga el menor costo posible. Cuando hablamos de costo financiero, sin ceder el control de la empresa, ¿sí? Y acá, como gerente financiero, tenemos el primer dilema. ¿Vamos al banco, o sea, al sistema bancario, o nos financiamos con el mercado de capitales? Acá tenemos que entender cuál es el rol del gerente financiero, en este caso de Logística del Sur. Más allá de conseguir el dinero, el objetivo primordial del gerente financiero no es solamente financiar a la empresa, sino maximizar el valor de la empresa. Para eso, el gerente financiero no solamente consigue plata, sino que también evalúa proyectos de inversión rentables y define cuál es la estructura de financiamiento óptima de la empresa. Si lo aplicamos al caso de Logística Sur, si toma un préstamo a tasas excesivas, destruye valor y compromete el futuro de la empresa, ¿sí? Bien, supongamos que acudimos al banco para ver cuál es el financiamiento que nos da el banco. ¿Cómo funcionan los bancos? El banco actúa como un intermediario, asumiendo el riesgo justamente y cobrando por ello. A ver, ustedes saben que en el mercado financiero existe un montón de personas que tienen excedentes de dinero y existen un montón de personas o empresas que tienen necesidad de dinero, ¿sí? Entonces, para acercar estas personas que generalmente están atomizadas a las personas que necesitan el dinero, generalmente se recurre a la intermediación, ¿sí? Los bancos, ¿qué es lo que hacen? Es acercar la oferta de dinero a la demanda de dinero. Por ese servicio, el banco cobra un costo financiero. Este costo financiero va a estar dado por la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva o spread. ¿Qué es la tasa pasiva? Vamos a empezar con la tasa pasiva. Cuando los oferentes de dinero, o sea, las personas a las que les sobra dinero, depositan ese dinero en el banco, para el banco eso se transforma en un pasivo. ¿Por qué? Porque alguien le está dando dinero que el banco queda debiéndole a ese alguien. Eso quiere decir que por el dinero que le depositan, el banco generalmente paga un interés, porque alguien no va a depositar dinero gratis, ¿no? Ese interés que paga el banco por el depósito se denomina tasa pasiva, justamente vinculado a que es un pasivo para el banco. A su vez, el banco analiza entre todos los demandantes de dinero cuáles son sus características y les ofrece préstamos, ¿sí? Cuando un demandante de dinero toma ese préstamo, pasa a ser un activo para el banco. ¿Por qué? Porque pasa a ser un crédito, ¿sí? Por lo tanto, por ese préstamo el banco cobra una tasa de interés que al originarse en un activo es una tasa activa. La diferencia entre la tasa activa, que siempre es mayor que la pasiva, y la pasiva es el spread bancario o el costo de intermediación. También los bancos cobran otros costos adicionales que están dados por cuestiones administrativas, mantenimiento de cuentas, gestión de cheques, etcétera, etcétera, que son costos administrativos, pero no son el ingreso principal del banco. El ingreso principal del banco está dado por el spread. Los bancos en la Argentina están regulados por el Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Y hay una ley en especial que regula la operatoria bancaria, que es la Ley de Entidades Financieras. Bien, ¿cuál es el problema del sistema bancario y la intermediación bancaria? Que tiene costos financieros muy altos, ¿sí?
Así que la otra opción es ir al mercado de capitales. En el mercado de capitales, la oferta y la demanda se encuentran directamente, o sea que se produce la desintermediación entre oferta y demanda de dinero, ¿sí? Eso quiere decir que al no existir la intermediación, se eliminan los costos del spread bancario tradicional. Eso hace que las tasas que se trabajan en el mercado de capitales sean mucho más bajas que las del mercado de dinero o el mercado bancario. Para Logística Sur, esto es un beneficio porque puede conseguir financiamiento más barato, ¿sí? Por lo tanto, tiene un ahorro financiero directo y ese ahorro financiero repercute en creación de valor para la empresa. En principio, entonces, entre el mercado bancario y el mercado de capitales, pareciera que a Logística Sur le conviene ir al mercado de capitales a buscar financiamiento. Pero acá hay que ver por qué en el mercado de capitales se negocian diferentes tipos de instrumentos, ¿sí? Hay instrumentos de renta fija o instrumentos de renta variable. Vamos a hablar de los instrumentos de renta variable, que son las acciones. ¿Qué significa que una empresa negocia acciones? Que ofrece parte de su capital al mercado a cambio de dinero, ¿sí? Es decir, que ofrece a los inversionistas participar en la empresa y en, obviamente, su riesgo operativo. ¿Cuál es el problema? Que no cumple la condición en Logística Sur que habían establecido los dueños, que es que no quieren perder el control de la empresa. Cuando uno ofrece acciones, corre el riesgo de perder el control de la empresa. ¿Por qué? Porque intervienen terceros ya después en las decisiones de la empresa. La otra opción, que está muy buena, es la opción de las obligaciones negociables. A ver, las obligaciones negociables son títulos de deuda o de renta fija. Cuando los emiten las empresas, estos títulos de deuda o renta fija se denominan obligaciones negociables. Cuando los emiten los estados soberanos se denominan bonos, pero en definitiva son lo mismo. Son una especie de pagaré estandarizado que emiten ya sean las empresas o los organismos gubernamentales para financiarse, ¿sí? Las obligaciones negociables generalmente ofrecen el valor del capital al final de un cierto plazo más una tasa de interés. También puede ser que sean lo que se denomina bonos o obligaciones negociables cero cupón, donde no se ofrecen intereses periódicos, sino que simplemente se ofrece el valor nominal de la lámina al final del periodo. En ese caso, tengan en cuenta que las personas que van a financiar, a la empresa, no van a darle el valor total antes del vencimiento, sino que van a darle un valor descontado, un interés implícito, dado justamente por el riesgo que se asume de incobrabilidad, por la inflación, por varias cosas más y por el costo de oportunidad de la persona que invierte, ¿sí? Entonces, si yo tengo una obligación negociable con un valor de 1.000 que vence en 6 meses y la llevo al mercado o la oferto en el mercado para que alguien me financie, no me va a dar 1.000, me va a dar mucho menos probablemente de acuerdo a la inflación, al costo de oportunidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, de acuerdo a las características de la empresa, ¿sí? En principio, para Logística Sur sería la opción más válida. ¿Por qué? Porque no se pierde el control de la empresa, aparte es más barato que el mercado bancario. El mercado de capitales está regulado por la Comisión Nacional de Valores, que establece ciertos requisitos para poder participar en el mercado de capitales, ¿sí? A ver, yo como empresa emisora, primero y principal, tengo que presentar estados financieros periódicos, generalmente de 3 meses y de 1 año, para que quienes van a invertir en mi empresa, ya sea a través de instrumentos de renta fija o de renta variable, lo hagan a sabiendas de cuál es la situación de mi empresa. ¿Por qué? Dijimos hoy que no es lo mismo prestarle, si vamos a ir por una obligación negociable, a alguien que tiene un alto riesgo de incobrabilidad que a alguien que tiene una situación financiera sólida. Por lo tanto, el que tiene un riesgo de incobrabilidad más alto, probablemente le dé menos dinero, ¿sí? Por el mismo título o por el mismo valor nominal de título que alguien que tiene una situación financiera más sólida. Así que
es importante contar con la información financiera de las empresas. Lo mismo pasa con las acciones. Las acciones van a valer más o van a valer menos de acuerdo a la posibilidad que tiene la empresa de distribuir dividendos en el futuro. Si una empresa viene con una racha de malos resultados, obviamente que no va a distribuir dividendos o la posibilidad de que distribuya dividendos es menor. Entonces, ¿quién va a querer invertir en una empresa que no le va a distribuir dividendos? Nadie. Así que tenemos un problema. Por eso es importante que los estados financieros estén presentes. También es importante que dentro de los estados financieros estén presentes las memorias que se redactan del estado financiero. La memoria incluso es más importante que el estado financiero en sí, porque el estado financiero me muestra cuál fue la evolución histórica y cuál es la situación en un momento determinado. Pero la memoria me dice cuáles son las decisiones que piensa tomar la empresa futuro, ¿sí? Así que la memoria es sumamente importante, incluso yo les diría que más que el estado financiero en sí. Bien, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos en esta clase? Primero, que el mercado de capitales es una alternativa mucho más eficiente que el sistema bancario. ¿Por qué? Porque tiene menos costos y aparte la oferta y la demanda están relacionándose de manera directa. Esta desintermediación es la que reduce justamente los costos financieros. Y elegir entre títulos de deuda o acciones, es decir, títulos de renta fija o de renta variable, es lo que define quién va a tener el control de la compañía. Y acá dejo una pregunta para el foro. Si las tasas de interés fueran demasiado altas, impagables, ¿se recomendaría emitir acciones aunque la empresa pierde el control? ¿O seguimos con los instrumentos fijos de renta fija con las obligaciones negociables? Lo dejo como una inquietud para resolver en el foro y gracias otra vez por asistir a la clase del día de hoy.